El día del cumpleaños de mi esposo, me presentó como una amiga. Así que hice exactamente lo que temía. Fui humillada frente a todos. Esa noche, cuando llegó a casa, me encontró con las maletas hechas y un contrato que destruía todo lo que tenía. El aplauso en el salón de baile era estruendoso, una ola física de ruido que vibraba contra mis costillas. Pero el silencio dentro de mi pecho era absoluto. Estaba en el escenario con un vestido de seda champán hecho a medida que costó $5.000, viendo a mi esposo de 20 años aceptar un premio que el dinero de mi familia le había comprado. Compuse mi rostro en la sonrisa de una esposa orgullosa, esperando el título que me había ganado. En cambio, Christopher me señaló con una mano bien cuidada, mostró esa sonrisa de tiburón que encantaba tanto a donantes como a enfermeras, y dijo las palabras que pusieron fin a nuestro matrimonio. Y mi incansable socia, Catherine, ella ayuda con el papeleo. Yo no era su compañera. No era su esposa. Era el banco. Y él acababa de incumplir el pago del préstamo. Si estás viendo este vídeo, dime de dónde eres o qué hora es para ti. Yo conocía el guión. Yo había escrito el guión. En la arquitectura de nuestras vidas públicas, yo era los cimientos y Christopher era la fachada. Ese era el trato. Yo proporcionaba el capital, las conexiones, la legitimidad generacional de las listas de espera en el Club Náutico de Savannah. Y él proporcionaba el encanto, el título de médico y la apariencia de un hombre hecho a sí mismo. Pero esta noche, bajo el intenso resplandor de las luces del escenario, los cimientos se resquebrajaron. A mi socia, repitió él, la palabra flotando en el aire como un mal olor. Miré el mar de rostros en el salón de baile del Charleston Harbor Resort. Vi a la señora Abigail Thorne, cuyo abuelo había servido en la junta directiva con mi abuelo, inclinar la cabeza. Ella lo sabía. Todos en las primeras 3 filas lo sabían. Se podía oír la repentina e intensa inhalación de la gente de dinero viejo, la gente que entendía que no se degrada a una Beaumont al nivel del personal en público. Sentí que la sangre se me iba del rostro, dejándome fría a pesar del calor de las luces. Mi corazón martilleaba un ritmo frenético contra mis costillas, un pájaro atrapado intentando liberarse de una jaula hecha de seda y buenos modales. ¿Socia? La palabra rebotaba en mi cráneo, burlándose de mí. Yo no era una socia. Yo era la arquitecta que diseñó el ala pediátrica por la que lo estaban homenajeando. Yo era la fideicomisaria que firmó el cheque por la donación de $2,5 millones que aseguró su puesto en la junta. Yo era la mujer que había pasado las últimas 2 décadas puliendo las asperezas de su ambición para que pudiera pasar por uno de nosotros. Ayuda con las cosas, dijo él, riéndose entre dientes. Un sonido que se suponía autocrítico, pero que aterrizó como una bofetada. Me mantiene organizado. Se volvió hacia el micrófono, descartándome con un movimiento de hombro. Fui descartada. Así de simple, ya no era la esposa que estaba a su lado. Era un accesorio que él estaba volviendo a guardar en la caja. Sentí un impulso repentino y violento de dar un paso adelante, de agarrar el micrófono y enumerar los recibos detallados de su vida. Los préstamos de la Facultad de Medicina que pagué, el consultorio que compré, el coche en el que vino hasta aquí. Pero no lo hice. Fui criada por una abuela que creía que una dama nunca levanta la voz. Simplemente sube el alquiler. Así que me quedé allí. Bloqueé las rodillas para no tambalearme. Mantuve la sonrisa pegada en mi rostro incluso cuando sentí que las comisuras de mis labios temblaban. Me concentré en los pendientes de diamantes de Christopher. Diamantes que yo le había comprado para su 40º cumpleaños. Y calculé la depreciación de su carácter. La maestra de ceremonias, una mujer llamada Petra, que una vez intentó venderme aceites esenciales en un almuerzo de caridad, intervino para llenar el incómodo silencio. Un aplauso para el equipo, canturreó, su voz demasiado brillante, demasiado fuerte. El aplauso que siguió fue educado, confundido. Aplaudían la incomodidad, tratando de enterrarla en ruido. Salí del escenario. No esperé a que me ofreciera su brazo porque no lo ofreció. Estaba demasiado ocupado estrechando manos, disfrutando del resplandor de un logro que pertenecía a mi cuenta bancaria. Me abrí paso entre la multitud, moviéndome a través del guantelete de miradas compasivas. Las sentí como toques físicos.
Pobre Catherine, ¿oíste? La llamó socia. ¿Hay problemas en el paraíso? Mantuve la cabeza alta, mi barbilla inclinada en el ángulo que mi madre me había enseñado que era el grado preciso de superioridad imperturbable, pero por dentro estaba gritando. Estaba catalogando cada ofensa, cada noche tardía que él afirmaba estar trabajando, cada vez que había desestimado mi opinión sobre las renovaciones de la casa como bonita. No era solo un insulto. Era una declaración de independencia. No degradas a tu principal inversor a menos que creas que has encontrado una nueva fuente de financiación. El silencio en el Range Rover era lo suficientemente denso como para ahogarse. Era una presencia física, pesada y sofocante, llenando el espacio entre los asientos de cuero. Christopher tarareaba. De hecho, estaba tarareando una melodía de alguna estación de jazz suave, sus dedos marcando un ritmo en el volante, completamente ajeno al hecho de que acababa de ejecutar públicamente nuestro matrimonio. Miré por la ventana el borrón de las luces de la calle que pasaban. Mi reflejo en el cristal parecía fantasmal, una pálida imitación de la mujer que había pasado 3 horas preparándose para esta noche. Quería gritarle. Quería arañar el salpicadero. Quería preguntarle quién diablos se creía que era. Pero esperé. Conté las farolas. 1, 2, 3. Necesitaba estar tranquila. Si gritaba, era la esposa histérica. Si estaba tranquila, era la juez. Estuviste callada esta noche, dijo él, rompiendo finalmente el silencio mientras girábamos hacia nuestra calle. Su tono era casual, ligero, como si comentara sobre el clima. Giré la cabeza lentamente para mirarlo. A la tenue luz del salpicadero, se veía guapo. Ese era el problema. Tenía el tipo de cara que le permitía salirse con la suya en un asesinato, o al menos en un gran hurto. Socia, dije. La palabra sabía a ceniza en mi boca. Me miró, su ceño frunciéndose en una actuación de confusión. ¿Qué? Me presentaste como tu socia, Christopher. No como tu esposa, no como tu compañera. Tu socia que ayuda con el papeleo. Se rió. Era un sonido despectivo y etéreo. Oh, Catherine. Sinceramente, ¿de verdad vamos a hacer esto? Estaba en medio de un discurso. Estaba nervioso. Simplemente usé la primera palabra que se me ocurrió. Estás leyendo demasiado en ello. Me llamaste colega en tu propia gala de premios, dije, mi voz firme, aunque mis manos temblaban en mi regazo. Frente a toda la junta, frente a Abigail Thorne. Bueno, si trabajas conmigo. Hiciste el diseño del ala. Técnicamente, eres una socia en el proyecto, ¿por qué estás tan obsesionada con los títulos? Es un poco mezquino, ¿no crees? ¿Mezquino? La palabra me golpeó en el pecho. Yo había pagado $340,000 de sus préstamos estudiantiles. Había financiado su entrada en la sociedad. Pagaba la hipoteca de la casa a la que nos dirigíamos. Y me estaba llamando mezquina por querer ser reconocida como su esposa. No se trata del título, Christopher. Se trata de respeto. Se trata del hecho de que borraste 20 años de matrimonio en una sola frase porque, me interrumpí. La comprensión me golpeó, fría y dura. Porque no querías parecer casado esta noche. Suspiró, una larga y exagerada exhalación que señalaba que su paciencia se estaba agotando. Esto es exactamente lo que me preocupaba. Has estado tan tensa últimamente. Sinceramente, Kat, estás arruinando una noche realmente genial para mí. ¿No puedes simplemente estar feliz de que ganamos? Ganamos. Ahora eran nosotros. Estoy feliz de que hayas ganado, mentí. Solo encontré la elección de palabras interesante. Fue un lapsus, dijo, entrando en nuestra entrada de coches. La grava crujió bajo los neumáticos, un sonido áspero en la noche silenciosa. Deja de pensar demasiado en todo. Te estás volviendo loca. ¿Sabes cómo te pones cuando entras en espiral? Hacerme luz de gas. Conocía el término. Había leído los artículos. Pero conocerlo y sentirlo eran dos cosas diferentes. Estaba tratando de hacerme dudar de mi propia realidad. De hacerme sentir como la esposa loca y celosa para que él pudiera seguir siendo el esposo santo y sufrido.
Miré la casa mientras nos acercábamos. Mi casa, la casa de mi abuelo. Las columnas se alzaban altas y blancas a la luz de la luna, indiferentes al drama que se desarrollaba en la entrada. Él ni siquiera poseía un ladrillo de ella. Y, sin embargo, viéndolo sacar las llaves del contacto, me sentí como una invitada en mi propia vida. La luz del sol entraba a raudales en el rincón del desayuno, agresiva y alegre, en desacuerdo con el nudo de pavor en mi estómago. Me senté en la isla de mármol, tomando una taza de café negro, viendo a Christopher untar mantequilla en una tostada. Llevaba su pijama quirúrgico azul, el que hacía resaltar sus ojos, el que sabía que usaba cuando tenía reuniones con donantes. Se veía fresco. Parecía un hombre que había dormido el sueño de los justos. Yo, por otro lado, sentía como si me hubiera atropellado un camión. Había pasado la noche mirando al techo, repasando la gala en mi cabeza, diseccionando cada mirada, cada palabra. Buenos días, cariño, dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. Sus labios estaban cálidos. Su colonia, el caro aroma a sándalo que le había elegido la Navidad pasada. Me estremecí. No pude evitarlo. Fue un movimiento microscópico, una tensión en los músculos del cuello, pero él lo sintió. Se echó hacia atrás, estudiándome con una mirada de preocupación que no llegaba del todo a sus ojos. ¿Todavía molesta por lo de ayer?, preguntó, su voz goteando ese tono enfermizamente dulce que usaba con los pacientes difíciles, la benevolencia tóxica. No dormí bien, dije, mirando mi café. Se nota, dijo suavemente. Te ves agotada, Catherine. Las bolsas bajo tus ojos están muy pronunciadas hoy. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto hizo que se me erizara la piel. Quizás deberías tomar algo. Puedo recetarte algo suave solo para ayudarte a calmar los nervios. Has estado tan áspera últimamente. Áspera. Estaba pintando un cuadro. Estaba sentando las bases. Si yo estaba áspera, si estaba cansada, si estaba pensando demasiado, entonces cualquier cosa que dijera o hiciera podría ser descartada como los desvaríos de una mujer menopáusica, perdiendo el control. No necesito pastillas, Christopher. Necesito saber por qué estás reescribiendo nuestra historia. Suspiró, dejando caer la tostada en su plato. ¿Ves? A esto me refiero. Te estás obsesionando. No es saludable, Kat. Estoy preocupado por ti. De verdad, creo que todo este trabajo de caridad te está estresando. Quizás deberías dar un paso atrás, tomarte un año sabático, ir al spa por una semana. ¿Por mi cuenta? Por su cuenta. La audacia era impresionante. Me estaba ofreciendo enviarme de vacaciones pagadas con dinero que probablemente era mío solo para sacarme de la casa, para quitarme de en medio. Estoy bien, dije, forzando una sonrisa que sentí que podría romperme la cara. Solo cansada. Tienes razón. Probablemente estoy exagerando. Necesitaba que se fuera. Necesitaba que saliera de la casa para poder respirar. Para poder pensar. Para poder dejar de fingir que no estaba viendo mi vida desintegrarse. Esa es mi chica, dijo, dándome una palmada en la mano, paternalista, condescendiente. Tengo un día largo hoy. Rondas tardías. No me esperes despierta. Rondas tardías, repetí sin emoción. Por supuesto. Agarró su taza de viaje y se dirigió a la puerta, silbando. Lo vi irse, el nudo en mi estómago apretándose hasta que se sintió como un puño. Rondas tardías. Ese era el código. Había sido el código durante 6 meses. Me había dicho a mí misma que era ambición. Me había dicho a mí misma que estaba trabajando duro para nosotros. Ahora, viendo su coche desaparecer por la entrada, me di cuenta de que había estado trabajando duro en una estrategia de salida. Necesitaba normalidad. Necesitaba realizar los rituales de mi vida para demostrar que todavía existían. Así que, 2 horas después de que Christopher se fuera, conduje hasta el mercado gourmet del pueblo para comprar ingredientes para una cena que probablemente no comería. Llené el carrito con precisión de piloto automático, rúcula, parmesano importado, la marca específica de agua con gas que le gustaba a Christopher.
Estaba construyendo el escenario para una obra que ya había terminado. Estaba en la caja sonriendo a la señora Gabel, la cajera que había conocido a mi madre. Solo lo de siempre hoy, señora Gabel, dije, pasando mi tarjeta de platino. La tarjeta de metal pesado que estaba vinculada a la cuenta conjunta, la cuenta donde se depositaban los dividendos trimestrales de mi fideicomiso, la cuenta que debería haber tenido un saldo de 6 cifras. La máquina pitó, un sonido áspero y disonante. «Oh, cielos», dijo la señora Gabel, ajustándose las gafas. Dice rechazada. El chip debe estar defectuoso. Inténtelo de nuevo. Fruncí el ceño. Qué extraño. La usé ayer mismo. La pasé de nuevo. Rechazada. Una fría oleada de calor me subió por el cuello. La gente esperaba en la fila detrás de mí. Podía sentir sus ojos, el cálculo social que se producía en sus cabezas. Beaumont rechazada. Lo siento, tartamudeé, mis manos comenzando a temblar. Déjeme probar con otra. Saqué la tarjeta de respaldo, la dorada vinculada a los ahorros. Rechazada. Mi mundo se detuvo. El ruido ambiental del mercado, el zumbido de los refrigeradores, el parloteo de los compradores se desvanecieron en un zumbido blanco. Esto no era un error bancario. Los errores bancarios no ocurren en dos tarjetas diferentes de dos cuentas diferentes simultáneamente. Señora Beaumont, preguntó la señora Gabel amablemente. ¿Quiere extender un cheque? No, susurré. No podía extender un cheque. Si las tarjetas eran rechazadas, los cheques rebotarían. Y un cheque rebotado en esta ciudad era peor que un antecedente penal. Era un suicidio social. Debo haber. Creo que hay una retención en la cuenta. Protección contra fraudes, mentí. Las palabras salieron atropelladamente. Tendré que llamar al banco. Lo siento mucho. Simplemente. Dejaré esto. Me alejé del carrito. Abandoné la rúcula y el parmesano. Salí de la tienda con la cabeza gacha, sintiendo la mirada ardiente de todos en la fila. Subí a mi coche y me quedé allí, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Inicio de sesión fallido. Por favor, contacte a su sucursal. No solo me había degradado. Me había cortado el acceso. El pánico, frío y agudo, atravesó la niebla de mi negación. Esto no era solo una aventura. Era un asedio. Conduje a casa a 10 millas por encima del límite de velocidad. El pánico se estaba transformando en algo más ahora. Adrenalina, instinto de supervivencia. Ya no era la esposa triste. Era la presa, dándose cuenta de que el depredador ya estaba en la cueva. Entré corriendo a la casa, dejando caer mi bolso en la mesa del vestíbulo. Necesitaba documentos. Necesitaba los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos, la escritura de la casa. Necesitaba saber cuán grave era el daño. Fui al estudio. La pesada puerta de roble estaba cerrada. Giré el pomo. No se movió. Fruncí el ceño, girándolo con más fuerza. Cerrado con llave. Christopher nunca cerraba el estudio con llave. No cerrábamos puertas con llave dentro de esta casa. Teníamos un sistema de seguridad que costaba más que la mayoría de los coches. No necesitábamos cerraduras internas. Christopher, llamé absurdamente como si pudiera estar allí dentro. Silencio. Volví a sacudir el pomo, la frustración burbujeando en un grito que se atascó en mi garganta. Lo había cerrado con llave. Me había bloqueado físicamente el acceso a los registros financieros de nuestro matrimonio. Di un paso atrás, mirando la veta de la madera. ¿Por qué cerrarlo ahora? Porque había algo allí que no podía ocultar en una hoja de cálculo digital. Rastros de papel, recibos. Pensé en la llave de repuesto, la llave maestra que abría todas las puertas interiores. Normalmente se guardaba en el cuenco de porcelana antiguo sobre la repisa de la chimenea en la sala de estar. Corrí a la sala de estar. El cuenco estaba allí. Lo volqué sobre la alfombra.
la banda seca, algunas monedas sueltas, un botón, ninguna llave. La había tomado. Me quedé en el centro de la sala de estar, respirando con dificultad. Mi santuario se había convertido en una fortaleza, y yo estaba en el lado equivocado del muro. Lo había planeado. La gala de premios, el comentario de Socia, las cuentas bloqueadas, la puerta cerrada. Fue un ataque coordinado. No solo estaba perdiendo a mi esposo. Estaba siendo borrada. No podía entrar en la habitación, pero tenía otra manera. O eso creía. El iPad. Compartíamos una tableta que guardábamos en la cocina para recetas y música. Estaba conectada a su cuenta de iCloud. Si se estaba comunicando con alguien, si estaba moviendo dinero, podría haber un rastro allí. La encontré en el mostrador junto a la cafetera. Presioné el botón de inicio. Introducir código de acceso. Mis dedos flotaron sobre el cristal. Solía ser nuestro aniversario. 0612 lo tecleé. La pantalla tembló. Código de acceso incorrecto. Se me cayó el estómago. Lo había cambiado. Por supuesto que lo había cambiado. Piensa, Catherine. Piensa. ¿A qué lo cambiaría? Probé su cumpleaños. Código de acceso incorrecto. Probé la fecha en que se graduó de la Facultad de Medicina. Código de acceso incorrecto. iPad desactivado. Inténtelo de nuevo en 1 minuto. Me quedé mirando el temporizador, mi reflejo devolviéndome la mirada desde el cristal negro. Parecía trastornada. Mi cabello se escapaba de su pinza. Mis ojos estaban abiertos y salvajes. 1 minuto pareció 1 hora. Caminé por la cocina. ¿Qué era? ¿Qué número le importaba ahora? El minuto pasó. Tenía que tener cuidado. Demasiados intentos fallidos y se bloquearía por más tiempo o borraría los datos. Pensé en la mujer, la socia. Aún no sabía su nombre. No con certeza, pero sabía que había alguien. Quizás no era una fecha. Quizás era simple. Probé 1, 2, 3, 4. Código de acceso incorrecto. iPad desactivado. Inténtelo de nuevo en 5 minutos. Solté un sollozo de frustración y golpeé la tableta contra el mostrador. No podía entrar. Estaba fuera del banco, fuera de la oficina, fuera de las migas de pan digitales. Me hundí en el suelo, llevando las rodillas al pecho. Me sentí pequeña. Me sentí estúpida. Había permitido que esto sucediera. Había estado tan ocupada siendo la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, los cimientos perfectos, que no me había dado cuenta de que él estaba desmantelando la casa ladrillo por ladrillo. Me quedé sentada viendo las motas de polvo bailar en el rayo de sol, esperando que el temporizador contara hacia atrás. Necesitaba una victoria. Necesitaba una sola grieta en su armadura. Y entonces, la ranura del correo sonó. Miré hacia arriba. Acababan de entregar el correo diario. Me levanté del suelo, secándome la cara. Fui a la puerta principal y recogí el montón de sobres, facturas, catálogos, una invitación a una subasta benéfica, y luego, cerca del fondo, un sobre blanco liso. Sin remitente, solo un logotipo, un proveedor de telefonía móvil, pero no nuestro proveedor. Nosotros estábamos con la principal compañía nacional. Este era un proveedor de bajo coste, del tipo para el que compras tarjetas prepago en la gasolinera. Estaba dirigido a Christopher. Mi mano tembló mientras lo sostenía. Debió habérsele pasado. Normalmente era muy cuidadoso interceptando el correo antes de que yo lo viera. Pero había llegado tarde esta mañana. Había estado distraído con su propia actuación. No me molesté con un abrecartas. Arranqué la parte superior, rasgando el papel en mi prisa. Saqué el extracto. Era para una sola línea, un teléfono desechable. Escaneé el registro de llamadas. Páginas de él. Llamadas salientes al mismo número una y otra vez. Tarde en la noche, temprano en la mañana, las horas en las que se suponía que estaba en el hospital. Miré el número. Era local. Volví a la cocina, agarrando el papel como un arma.
No tenía la contraseña. No tenía la llave de la oficina, pero tenía un número. Y por primera vez en 24 horas, el miedo paralizante en mi pecho comenzó a enfriarse en algo más duro, algo útil. No era una socia. Era la arquitecta, y estaba a punto de inspeccionar la integridad estructural de sus mentiras. Me senté en la isla de la cocina, el papel temblando en mi mano como algo vivo. La factura era barata, impresa en papel reciclado endeble, un marcado contraste con el pesado cartón de color crema de nuestra correspondencia habitual. Mis ojos recorrieron la columna de dígitos, el mismo número, una y otra vez. Sentí una ola de náuseas recorrer mi cuerpo, caliente y agria. No era solo la traición, era el volumen. No solo estaba engañando. Estaba viviendo una segunda vida en incrementos de 15 minutos. A las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 2 de la tarde cuando se suponía que estaba en cirugía. Necesitaba saber. Necesitaba oír la voz al otro lado. Mi mano se cernió sobre mi propio teléfono. Si llamaba desde mi móvil, ella vería mi número. Si llamaba desde el teléfono de casa y Christopher revisaba la factura, lo cual obviamente hacía. A diferencia de mí, él lo sabría. Miré el auricular del teléfono fijo. Lo levanté y marqué *67. Mi abuela me había enseñado ese código cuando tenía 12 años. Aunque en ese entonces era para hacer bromas telefónicas a los chicos de la escuela preparatoria. Ahora era un escudo. Marqué el número. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un ritmo frenético e irregular que me cortaba la respiración. ¿Y si contesta él?, pensé. ¿Y si está con ella ahora mismo? La línea sonó una vez, 2 veces. Hola. Era una mujer. Su voz era joven, brillante, entrecortada. Sonaba a sol y optimismo. Sonaba como una mujer que no tenía una hipoteca ni un matrimonio de 20 años disolviéndose en sus manos. No podía hablar. Mi garganta se había cerrado, atenazada por una parálisis de dolor y rabia. Hola, ¿hay alguien ahí?, preguntó de nuevo, sonando molesta. Si es de la farmacia, ya recogí la receta. Colgué. Mi mano golpeó el auricular en su base con una violencia que hizo temblar el aparato. La farmacia. Estaba lo suficientemente cómoda como para molestarse. No se estaba escondiendo. Estaba viviendo su vida, recogiendo recetas, respondiendo llamadas de su amante, completamente ajena o quizás indiferente a que su felicidad estaba siendo subsidiada por mi herencia. Miré la factura de nuevo. El total a pagar era de $42. Había arriesgado toda nuestra vida, nuestra reputación, todo lo que habíamos construido por un secreto de $42. Doblé el papel con cuidado, pasando los bordes afilados contra mi pulgar hasta que dolió. Lo subí y lo escondí dentro del lomo hueco de un libro antiguo en la estantería de la biblioteca. La arquitectura del sur. Él nunca leía libros sobre mi trabajo. Era el lugar más seguro de la casa. El banco era una fortaleza de cristal y acero pulido en el centro del distrito financiero. Solía entrar aquí y sentir una sensación de propiedad. Mi familia había sido cliente de First Citizens desde antes de la Gran Depresión. El gerente de la sucursal solía enviarme tarjetas de cumpleaños, pero el gerente se había jubilado hacía 3 años, y el hombre sentado detrás del escritorio de caoba ahora se llamaba señor Sterling. Era joven, eficiente y tenía los ojos muertos de un burócrata que disfrutaba diciendo que no. Lo siento, señora Beaumont-Talles, dijo, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. No puedo concederle acceso al historial de transacciones de la cuenta de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su nombre no figura en los documentos de constitución. Me senté más erguida, alisando la tela de mi falda. Llevaba mi armadura, un blazer azul marino, perlas, el solitario de diamantes. Necesitaba parecer dinero, aunque no pudiera acceder a él. Señor Sterling, dije, manteniendo la voz baja y peligrosa. Esa sociedad de responsabilidad limitada se financia enteramente con transferencias de nuestra cuenta conjunta, que se financia con mi fideicomiso. No estoy pidiendo permiso. Estoy pidiendo transparencia. Entiendo su posición, dijo, sin sonar comprensivo en absoluto. Pero las leyes de privacidad son estrictas. El doctor Hayes es el único firmante.
Si quiere ver esos registros, necesitará su autorización o una citación judicial. Una citación. La palabra quedó suspendida en el aire, fría y legal. Ya veo, dije. Me incliné hacia adelante. Permítame explicarle algo. El retrato de mi abuelo cuelga en el vestíbulo de su sede corporativa. El fideicomiso Beaumont actualmente tiene activos en este banco que superan el Producto Interior Bruto de una pequeña nación insular. Si salgo de aquí hoy sin una respuesta clara, moveré cada céntimo a Chase antes del cierre de operaciones. Era un farol. No podía mover los activos del fideicomiso sin la aprobación de los otros fideicomisarios, y eso llevaría semanas. Pero el señor Sterling no lo sabía. Vi el destello de duda en sus ojos. Tragó saliva. Yo. No puedo imprimir nada, susurró, mirando la cámara de seguridad en la esquina. Y no puedo darle el acceso. No necesito una copia impresa, dije, suavizando la voz. Simplemente gire la pantalla. Muéstreme a dónde fue el dinero el mes pasado. Solo un mes. Dudó. Miró hacia la puerta. Luego, con un suspiro de resignación, giró el monitor 45 grados. Me incliné. Mis ojos escanearon las líneas de datos. Era un lenguaje que entendía: retiros, transferencias, $5.000 a Blue Water Resort, $12.000 a Medical Supply Corp., una empresa fantasma, $8.000 a Tiffany & Company. Se me cortó la respiración. ¿Tiffany? Gracias, dije, mi voz temblando ligeramente. Señora Beaumont-Talles, dijo Sterling, volviendo a girar la pantalla rápidamente. El saldo de la cuenta es bajo. Quedan menos de $2.000. Me puse de pie. Mis rodillas se sentían débiles, como si los huesos se hubieran vuelto agua. Lo había vaciado. Había tomado el dividendo trimestral, $50.000, y lo había quemado casi todo en 6 semanas. Gracias, señor Sterling, dije. Ha sido de gran ayuda. Salí del banco bajo el sol cegador de la tarde. Me sentí despojada. No era solo un engaño, era un saqueo. Estaba arrancando el cableado de cobre de las paredes de nuestro matrimonio antes de quemar la casa. Estaba cortando verduras cuando Christopher llegó a casa. Estaba atacando una zanahoria con un cuchillo de chef. El rítmico toc, toc, toc contra la tabla de cortar era lo único que me impedía gritar. Hola, cariño, gritó desde el vestíbulo. Sonaba alegre. Demasiado alegre. Entró en la cocina, aflojándose la corbata. Se veía guapo. Maldita sea. Se parecía al hombre del que me había enamorado en la escuela de posgrado, antes de la deuda y la pretensión. Huele bien, dijo, acercándose por detrás. Intentó rodear mi cintura con sus brazos. Me puse rígida. No pude evitarlo. La imagen del cargo de Tiffany apareció en mi mente. ¿Quién llevaba el brazalete? La chica de la voz entrecortada. Cuidado, dije, apartándome. Tengo un cuchillo. Se rió, retrocediendo. ¿Fier? Oye, tengo malas noticias. La Junta me envía a Atlanta este fin de semana. Una conferencia de emergencia sobre los nuevos protocolos de cirugía robótica. Es un aburrimiento total, pero tengo que ir. ¿Atlanta? La mentira clásica. Era casi insultante por su falta de creatividad. ¿Este fin de semana?, pregunté, manteniendo la vista en la zanahoria. Pero se suponía que íbamos a la cena en el club con los Hamilton. Lo sé, dijo, apoyándose en el mostrador, poniendo su cara de tristeza. Intenté librarme, pero insisten. Además, inclinó la cabeza, estudiándome con esa falsa preocupación clínica. ¿Te he visto tan estresada últimamente, Catherine? Quizás un fin de semana tranquilo a solas te vendría bien. Podrías ponerte al día con el sueño. ¿Te ves? Bueno, pareces que apenas te mantienes en pie. Ahí estaba, la benevolencia tóxica. Estaba enmarcando su adulterio como un favor a mi salud mental. Estoy bien, Christopher, dije, cortando la zanahoria hasta hacerla desaparecer. Solo estoy ocupada. No estás bien, dijo suavemente.
Estás áspera. Puedo sentirlo. Tómate el fin de semana, pide comida a domicilio, toma un baño largo. Yo me encargaré de la conferencia. ¿Dónde te vas a alojar?, pregunté. En el yacht del centro, dijo sin dudarlo. Como siempre. Asentí. De acuerdo. Bueno, que tengas buen viaje. Eres la mejor, dijo, tomando un trozo de zanahoria cruda. Voy a hacer la maleta. Lo vi salir de la habitación. El yacht. Estaba tan seguro. Pensaba que yo era un mueble, estático, predecible y silencioso. No sabía que los muebles podían ser pesados, y si los dejas caer desde una ventana lo suficientemente alta, pueden aplastar a un hombre. Nunca antes había comprado equipo de espionaje. Había diseñado alas de alta seguridad para hospitales, pero nunca había comprado personalmente un dispositivo de rastreo. Estaba en el pasillo de la ferretería, rodeada de hombres con botas de trabajo sucias y camisas de franela. Llevaba una blusa de seda e intentaba parecer invisible. Me sentía ridícula. Me sentía barata. Encontré la sección de rastreadores GPS. Mantén localizadas tus llaves, tus mascotas o a tu esposo mentiroso. Tomé un paquete, una pequeña placa negra. Costaba $29. Fui a la caja. El cajero era un adolescente con acné y una placa con el nombre de Tyler. Escaneó el artículo. 29,99, murmuró. Busqué mi cartera. Entonces recordé. Las tarjetas habían sido rechazadas. Tenía el dinero de emergencia, $200 que guardaba en un libro hueco, pero tenía que tener cuidado. Conté los billetes. 3 de 10. ¿Quiere un recibo?, preguntó Tyler. No, dije rápidamente. Sin recibo. Tomé la bolsa y salí a mi coche. Me senté en el estacionamiento abriendo el embalaje de plástico con los dientes porque no tenía tijeras. El plástico me cortó el labio. Saboreé el cobre. Descargué la aplicación en mi teléfono. Modo de emparejamiento. Mantuve presionado el botón. No pasó nada. Vamos, siseé, golpeando el volante. ¿Funciona? Mis manos temblaban tanto que dejé caer el pequeño dispositivo entre el asiento y la consola central. No. Me apresuré a recuperarlo, metiendo la mano en la oscura rendija. Mis dedos rozaron viejas patatas fritas y pelusas. Agarré el plástico frío y lo saqué. ¿Pito? Conectado. Nombré al dispositivo equipaje, por si acaso él lo encontraba en mi teléfono. Me quedé sentada sosteniendo el pequeño disco negro. Esta era mi vida ahora. No estaba diseñando edificios. Estaba rastreando a un hombre que ya me había dejado. Las 2 de la mañana. La casa era un ser vivo por la noche, asentándose con gemidos y crujidos que sonaban como pasos. Estaba en lo alto de las escaleras, escuchando. Christopher roncaba. Era un sonido suave y rítmico que solía consolarme. Ahora sonaba como el tic-tac de una bomba. Bajé las escaleras sigilosamente, saltándome el cuarto escalón porque siempre crujía. Estaba descalza, sosteniendo la placa GPS en un puño cerrado. Abrí lentamente la puerta del garaje. El olor a aceite y hormigón frío me golpeó. Su coche, el sedán BMW gris carbón, estaba allí como una bestia dormida. Me acerqué. El garaje estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz verde de la caja de control del sistema de riego en la pared. Probé la puerta del pasajero. Cerrada con llave. Por supuesto. Tenía sus llaves en mi bolsillo. Las había cogido del cuenco de la cocina. Presioné el botón de desbloqueo. Las luces parpadearon. El pitido resonó en el garaje como un disparo. Me quedé helada. Miré la puerta de la casa, esperando que se abriera de golpe, esperando que él se parara allí y preguntara qué estaba haciendo su esposa, forzando la entrada a su coche a las 2 de la mañana. Silencio. Exhalé, un aliento tembloroso que se empañó en el aire frío. Abrí la puerta. ¿Dónde ponerlo? La guantera era demasiado obvia. ¿Debajo de la alfombrilla? No, los limpiadores limpian allí.
Palpé debajo del asiento del pasajero. Había una ranura en la alfombra donde el riel del asiento estaba atornillado, un vacío oscuro. Metí la placa profundamente en la ranura. Al retirar la mano, un trozo afilado de metal me enganchó el dorso. Siseé de dolor, retirando el brazo bruscamente. Cerré la puerta de golpe y cerré el coche con llave. Volví corriendo a la casa, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría magullarme las costillas. En la cocina, bajo la luz de la campana extractora, me miré la mano. Un rasguño largo y fino sangraba. La lavé en el fregadero, viendo el rojo arremolinarse por el desagüe. Le puse una tirita. Si preguntaba, me corté cortando verduras. Otra mentira. Estábamos construyendo una catedral de mentiras, Christopher y yo. Pero las mías eran estructurales. Las suyas eran puramente decorativas. Sábado por la mañana. Estaba vestido con su atuendo casual de negocios, un polo impecable y pantalones caquis. Me besó en la frente. Te llamaré cuando llegue al hotel, dijo. Conduce con cuidado, dije. Mi voz sonaba hueca para mis propios oídos. Lo vi salir marcha atrás de la entrada. Tan pronto como su coche dobló la esquina, el cronómetro comenzó. Corrí a mi coche. Lo había aparcado de cara a la salida, listo para partir. Tenía la aplicación abierta en mi teléfono. El pequeño punto azul se movía. Salí a la calle. Me mantuve a 3 coches de distancia. Conducir en el tráfico de Savannah es una pesadilla de turistas y carruajes tirados por caballos. Pero hoy, las carreteras estaban despejadas, demasiado despejadas. No había dónde esconderse. Observé la parte trasera de su BMW. Giró a la izquierda en Bay Street. Izquierda. La autopista hacia Atlanta estaba a la derecha. Te pillé, susurré. Se dirigía hacia la costa, hacia las islas. Lo seguí por el puente. El pantano se extendía a ambos lados, vasto, verde e indiferente. La pantalla de mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Vienes al brunch mañana? Lo descarté. No podía pensar en el brunch. No podía pensar en mi madre. El punto azul se desvió de la carretera principal. Reduje la velocidad. Si giraba demasiado pronto, me vería en el espejo retrovisor. Esperé. Conté hasta 10. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Giré. Era una carretera larga y sinuosa bordeada de robles vivos cubiertos de musgo español. Al final de la carretera había una puerta, de Sanctuary, Resort and Spa. Me detuve en el arcén antes de la caseta de la puerta. Observé a través de los árboles. Christopher se detuvo en la caseta del guardia. Bajó la ventanilla. Le entregó algo al guardia. Una tarjeta. Un pase. La puerta se abrió. Él pasó. Me quedé sentada agarrando el volante. No podía entrar. Era un resort privado, solo para miembros. Pero conocía la geografía de esta isla. Sabía que cada playa privada en Georgia tenía que tener puntos de acceso público por ley, una ordenanza de zonificación de la que mi abuelo se había quejado durante 40 años. Puse el coche en marcha y di media vuelta, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Conduje 3 millas hasta el aparcamiento público, una losa de hormigón agrietado junto a un muelle en decadencia. Aparqué entre una camioneta oxidada y una furgoneta llena de juguetes de playa. Desentonaba con mis pantalones de lino y mocasines de conducir, una refugiada del club de campo, perdida en el mundo real. Caminé. El camino a la playa era un estrecho paseo de madera a través de las dunas. La arena estaba lo suficientemente caliente como para quemar las suelas de mis zapatos. Caminé hacia el norte, hacia las prístinas sombrillas blancas de The Sanctuary. El calor era opresivo. Mi cabello, normalmente fijado con laca, comenzó a encresparse con la humedad. Me sentí como una acosadora. Era una acosadora. Llegué al límite de la propiedad. Un educado letrero informaba que más allá de ese punto era solo para huéspedes. Crucé la línea invisible. Mantuve la cabeza gacha, fingiendo buscar conchas. Escaneando la fila de villas frente al mar. Villa 4.
Eso es lo que decía la aplicación. Conté los tejados. 1, 2, 3, 4. Era un bungalow extenso con una terraza privada con vistas a las dunas. Las puertas correderas de cristal estaban abiertas. Me detuve. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Una mujer salió a la terraza. Llevaba un bikini blanco. No del tipo para nadar, sino del tipo que te pones para que te miren. Era joven, dolorosa y agresivamente joven. Su estómago era plano, su piel bronceada y brillante. Sostenía una copa de vino blanco en una mano y un teléfono en la otra. Entonces Christopher salió. Llevaba su bañador, el azul marino que le había comprado para nuestro viaje a cabo hacía 3 años. Se acercó por detrás de ella. No la tocó tímidamente. La rodeó con sus brazos por la cintura y la apretó contra él, enterrando su rostro en su cuello. Los observé. Observé a mi esposo, el hombre que decía que le dolía demasiado la espalda para cortar el césped, levantar a esta mujer del suelo y hacerla girar. Ella se rió. No pude oírlo por el estruendo de las olas, pero vi su cabeza echada hacia atrás, su boca abierta en una muestra de alegría pura y sin adulterar. Sentí un dolor fantasma en el pecho, un dolor físico donde solía estar mi corazón. No era solo celos. Era el robo. Le estaba dando a ella la versión de sí mismo que yo no había visto en una década. El hombre juguetón, cariñoso y atento. No había perdido a ese hombre. Simplemente lo había reasignado a una nueva inversora. Me retiré a la cobertura de las avenas marinas, agachándome detrás de una duna como una criminal. Necesitaba pruebas. Mi palabra contra la suya sería descartada como histeria. Christopher podría librarse de un cargo de asesinato con una sonrisa y una referencia a su trabajo de caridad. Necesitaba pruebas contundentes. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer en la arena. Abrí la aplicación de la cámara. Hice zoom. El zoom digital era granulado, pixelando sus rostros en borrones impresionistas. Clic, tomé una foto de ellos sentados en las tumbonas. Clic, tomé una foto de él poniéndole protector solar en la espalda. Clic, me sentí mal. El voyerismo era un negocio sucio. Estaba documentando la demolición de mi propia vida, fotograma a fotograma. Entonces la mujer, Mónica, si la factura del teléfono era correcta, se levantó y se giró hacia la playa. Señaló el agua. Christopher se levantó para unirse a ella. Este era el momento. La foto clave. Sus rostros claros e innegables, juntos en un lugar donde la afirmaba no estar. Toqué el botón del obturador. La pantalla se volvió negra. Miré el teléfono. Una rueda giratoria apareció en el centro. Apagando. No, susurré. No, no, no. Presioné el botón de encendido. Un icono de batería rojo parpadeó, burlándose de mí. Había olvidado cargarlo anoche. Había estado demasiado ocupada caminando por el suelo, demasiado ocupada entrando en pánico. Por favor, le rogué al objeto inanimado. Solo una más. Se quedó negro. Miré hacia la villa. Estaban bajando las escaleras hacia la playa. Se estaban cogiendo de la mano. No tenía nada. Tenía fotos granuladas que podían ser de cualquiera. Tenía un teléfono muerto. Tenía una quemadura de sol empezando a picarme en los hombros. Me senté en la arena y bajé la cabeza hasta las rodillas. Quería gritar. Quería marchar hasta allí y tirarles arena en la cara, pero no podía. Era Catherine Beaumont. Nosotros no montábamos escenas. Hacíamos retiradas estratégicas. Me levanté, sacudiéndome la arena de las rodillas. Había visto suficiente. No tenía la foto, pero tenía la imagen grabada en mis retinas, y a diferencia de un archivo digital, esa no podía ser borrada. El viaje de vuelta a Savannah fue un torbellino de lágrimas y furia al volante. Iba a 80 en la autopista, impulsada por un cóctel de adrenalina y desesperación. El cielo, que había estado brillante y burlón hacía una hora, se había vuelto de un púrpura amoratado. Se acercaba una tormenta de verano.
La lluvia golpeó el parabrisas como balas. Reduje la velocidad, los limpiaparabrisas luchando una batalla perdida contra el diluvio. Entonces, un sonido como un disparo. ¡Van! El volante se desvió violentamente hacia la derecha, el coche se estremeció, la llanta rechinando contra el asfalto con una vibración que sacudía los huesos. Tienes que estar bromeando, dije, con la voz quebrada. Maniobré el coche hasta el arcén, las luces de emergencia parpadeando a un ritmo frenético. Me quedé sentada un momento, la lluvia tamborileando en el techo, encerrándome en una caja gris de miseria. Busqué mi teléfono para llamar a la asistencia en carretera. Entonces recordé. Estaba muerto. Y aunque no lo estuviera, había cancelado la membresía premium del club de automóviles el mes pasado cuando Christopher me dijo que necesitábamos ajustarnos el cinturón para la donación de la nueva ala. Estaba sola en el arcén de la primera a 6 en medio de una tormenta. Abrí la puerta. El viento me azotó el pelo en la cara, cegándome. Salí al barro. Mis mocasines se hundieron al instante. Fui al maletero. Nunca en mi vida había cambiado un neumático. Christopher siempre se encargaba de los coches. No te preocupes por la mecánica, cabecita linda, solía decir. Abrí el maletero y me quedé mirando la rueda de repuesto. Parecía pesada. Era pesada. La saqué arrastrándola, gruñendo con el esfuerzo, manchando mis pantalones de lino con grasa. Encontré el gato. Encontré la llave de cruz. Me arrodillé en el barro, el agua empapando mi ropa, helándome hasta los huesos. Ajusté la llave sobre la tuerca. Empujé. No se movió. Empujé más fuerte, lanzando todo el peso de mi cuerpo contra ella. Mis manos resbalaron. Mis nudillos se rasparon contra el áspero pavimento. Maldita sea, grité, el sonido perdido en el rugido de los camiones que pasaban. Me miré la mano. La sangre se mezclaba con la lluvia y la grasa. Empecé a llorar, sollozos feos y entrecortados que me sacudían los hombros. No era por el neumático. Era por la impotencia. Era una mujer de 42 años con una maestría y un fondo fiduciario, y estaba arrodillada en el barro, incapaz de realizar una tarea básica de supervivencia porque había permitido que un hombre me hiciera dependiente. Me sequé la cara con una mano grasienta. No. No iba a morir aquí. No iba a dejar que él ganara. Me levanté. Puse el pie en la llave de cruz. La pisé con fuerza. La tuerca cedió con un chirrido de metal protestando. Me reí, un sonido maníaco y húmedo. No te necesito, le susurré a la lluvia. No te necesito para nada. Llegué a casa después del anochecer, con aspecto de haber estado en una pelea de bar. Estaba mojada, sucia y cojeando. Me quité la ropa arruinada en el cuarto de servicio y caminé desnuda hasta la ducha. Me froté la piel hasta que estuvo rosada y en carne viva, lavando la playa, la carretera, la vergüenza. Me envolví en una bata y bajé. La casa estaba en silencio. Fui a la puerta del estudio, todavía cerrada con llave. Fui a la cocina y abrí el cajón de los trastos. Rebusqué entre el desorden de alambres y pilas hasta que la encontré, la llave del cobertizo del jardín. Salí al patio trasero. La lluvia había cesado, dejando el aire denso y pesado. Abrí el cobertizo. Olía a gasolina y fertilizante. Encendí la linterna. Allí, colgado de un clavo sobre el banco de trabajo, había un juego de llaves de repuesto de la casa. Christopher las guardaba allí para los jardineros. Recé para que la llave del estudio estuviera en el llavero. Volví corriendo adentro. Probé la pequeña llave de latón. Se deslizó en la cerradura. Clic, la puerta se abrió. No encendí la luz del techo. Usé la linterna, manteniendo el haz bajo. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Fui directamente al archivador. También estaba cerrado con llave. ¿En serio?, murmuré. Tomé un abrecartas del escritorio. Lo metí en el mecanismo de la cerradura. Lo moví. Lo giré. Recordé haber leído en una novela de misterio que las cerraduras de los archivadores eran baratas. Tiré del cajón con fuerza mientras giraba el metal.
Se abrió con un chasquido metálico. Empecé a sacar archivos. Impuestos, inversiones, Summit Surgical LLC. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de papeles. Tenía una calculadora y un bloc de notas. Empecé a sumar los extractos de la tarjeta de crédito que había escondido, los retiros. Agosto, $6.000. Septiembre, $8.500. Octubre, $12.000. No eran solo cenas y hoteles. Era alquiler. Estaba pagando el alquiler de una propiedad comercial. Encontré el contrato de arrendamiento, Unidad B, Parque Industrial de North Charleston. Y luego encontré los documentos del préstamo. No solo había gastado nuestro dinero en efectivo. Había obtenido una línea de crédito comercial, $200.000, y bajo garantía, en pulcras letras de imprenta, el fideicomiso familiar Beaumont. Había falsificado mi firma. Me quedé mirando la rúbrica al final de la página. Se parecía a mi nombre. Tenía los mismos bucles, la misma inclinación. Había practicado. Sentí un frío instalarse en mi estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esto ya no era un divorcio. Esto era un delito grave. El lunes por la mañana, estaba sentada en el sillón de cuero del despacho de Paxton y Sterling. Sutton Paxton tenía 70 años. Usaba pajaritas sin ironía y había estado manejando los asuntos legales de mi familia desde antes de que yo naciera. Miró los papeles que había extendido sobre su escritorio de caoba. Se ajustó las gafas. Catherine, dijo, con voz grave. Esto es significativo. Falsificó mi firma, Sutton, dije. Apalancó el fideicomiso. Técnicamente, dijo Sutton, reclinándose, apalancó su interés esperado en los bienes matrimoniales. Pero listar el fideicomiso específicamente como garantía sin tu autorización. Eso es fraude. Fraude bancario, fraude de valores, potencialmente. Entonces, puedo aplastarlo, dije. No era una pregunta. Sutton suspiró. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. No es tan simple. Si denunciamos el fraude, el banco reclamará el préstamo inmediatamente ya que la sociedad de responsabilidad limitada no tiene activos, porque se lo gastó todo. Irán tras el garante. Tú. Pero yo no lo firmé. Probar eso lleva tiempo. Análisis forense de escritura, fechas de juicio. Mientras tanto, el banco congela todo. Tus cuentas, las distribuciones del fideicomiso, la casa. Lo miré fijamente. Así que, él me roba, y si lo denuncio, pierdo mi casa. La ley es un instrumento contundente, Catherine, dijo Sutton amablemente. Sin embargo, hay otras formas de despellejar a este gato en particular. Dime. Dejamos que piense que está a salvo, dijo Sutton, una sonrisa de tiburón apareciendo en su rostro. Dejamos que cabe el hoyo más profundo. Y mientras está cavando, cortamos la conexión entre el fideicomiso y el matrimonio. Reestructuramos. Desalojamos. Nos aseguramos de que cuando el castillo de naipes se derrumbe, tú estés de pie en la acera mirando. No dentro del edificio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unas pocas semanas, dijo Sutton. ¿Puedes hacer el papel? ¿Puedes vivir en esa casa con él y fingir que no sabes que es un criminal? Pensé en la mujer en el balcón. Pensé en la llave de cruz. Sutton, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. Soy una mujer del sur. He estado fingiendo ser agradable cuando quería gritar desde que estaba en el jardín de infancia. Puedo hacer el papel. Christopher llegó a casa el domingo por la noche. Se veía bronceado. Se veía descansado. Me trajo una caja de caramelos de agua salada. De Atlanta, dijo, besándome la mejilla. Los tenían en la tienda de regalos del hotel. Sé que te encantan los de menta. Caramelos de agua salada de una ciudad sin salida al mar. La torpeza de la mentira era casi insultante. Gracias, cariño, dije, poniendo la caja en el mostrador. ¿Cómo estuvo la conferencia? Agotadora, dijo, abriendo la nevera y cogiendo una cerveza. Pero productiva. De hecho, quería hablar contigo de algo.
Ahí venía. Se apoyó en el mostrador, dándome su mejor mirada de médico visionario. Lo de la cirugía robótica. Me hizo pensar. El futuro no está en los hospitales, Kat. Está en los centros de bienestar privados. Medicina de conserjería. ¿De verdad?, pregunté, sorbiendo mi agua para ocultar el temblor en mi labio. Sí. Conocí a unos tipos allí. Inversores. Están montando un proyecto, Summit Surgical, una instalación de última generación. Quieren que yo lo dirija. Suena prestigioso, dije. Lo es. Pero aquí está la cosa. Para obtener la participación en el capital, la participación del fundador, necesito comprar mi parte. Es una oportunidad única en la vida, pero necesitamos capital. ¿Cuánto capital?, pregunté. $50.000, dijo. Solo para la entrada inicial. Sé que las cosas han estado un poco apretadas, pero con el dividendo del fideicomiso que llega el próximo mes, creo que deberíamos hacerlo. Es una inversión en nosotros. En nosotros. Me estaba pidiendo que financiara el negocio que estaba construyendo con su amante. Me estaba pidiendo que pagara el bote salvavidas que iba a usar para alejarse de mí. Lo miré. Miré al hombre con el que había compartido cama durante 20 años. Vi la codicia en sus ojos enmascarada como entusiasmo. $50.000 es mucho dinero, Christopher, dije suavemente. No es gastar, es invertir, dijo, acercándose, poniendo su mano en mi hombro. ¿No confías en mí? Estoy haciendo esto por nuestro futuro, para poder jubilarme antes, para que podamos viajar, ¿no quieres eso? Me obligué a no retroceder. Me obligué a sonreír. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Claro que quiero eso, dije. Déjame. Déjame mirar las cuentas. Veré qué puedo mover. Esa es mi chica, dijo, apretando mi hombro. Eres la mejor compañera que un hombre podría pedir. Salió de la habitación, silbando. Me quedé en la cocina mirando la caja de caramelos. No comí ni uno. Tiré toda la caja a la basura. Quería $50.000. Bien, le daría algo, pero no sería un cheque. Sería un ajuste de cuentas. Necesitaba ver al enemigo de cerca. Necesitaba saber si era solo un cuerpo en un bikini blanco o si era inteligente. Encontré su nombre en los papeles de la sociedad de responsabilidad limitada que había liberado del archivador. Mónica Vance, directora de operaciones. Una búsqueda rápida en el sitio web del hospital confirmó que era una enfermera practicante de 29 años, en el ala de ortopedia. La rastreé hasta una cafetería a 2 manzanas del hospital. Era el tipo de lugar que vendía lácteos de leche de avena a $5 y ponía versiones acústicas de canciones pop. Me senté en una esquina, oculta detrás de un par de gafas de sol de gran tamaño y una copia de Architectural Digest, esperando. Entró a las 10:15 de la mañana. Llevaba pijama quirúrgico, pero estaba hecho a medida, ajustado en todos los lugares que Christopher notaría. Pidió un té matcha. Esperé a que se diera la vuelta del mostrador. Entonces me levanté, sincronizando mi colisión perfectamente. Oh, jadeé, dejando que mi bolso se deslizara de mi hombro, derramando su contenido por el suelo. Oh, Dios mío, lo siento mucho, dijo ella, arrodillándose instintivamente para ayudarme. La miré de cerca. Era impecable. Piel sin poros, ojos brillantes, el tipo de vitalidad natural que no se puede comprar en una botella. Me hizo sentir antigua. Me hizo sentir cansada. No, culpa mía, dije, buscando mi lápiz labial. Estoy tan torpe últimamente. Mi esposo dice que necesito ir más despacio. Se quedó helada. Su mano se cernió sobre mi espejo compacto. Me miró y vi el reconocimiento destellar en sus ojos. Sabía exactamente quién era yo. Yo era la esposa, el obstáculo, el banco. Usted es la señora Hayes, ¿verdad?, preguntó, su voz firme pero cautelosa. La esposa del doctor Hayes. Creo que la he visto en la gala del hospital. Lo soy, sonreí, tomando el espejo de su mano. ¿Y tú trabajas con Christopher? Soy Mónica, dijo, levantándose.
No me ofreció la mano. Trabajo en ortopedia. Colaboramos a veces. Colaboran, repetí, saboreando la palabra. Christopher habla muy bien de su equipo. Es tan dedicado. Trabaja tantas horas. Ella sonrió entonces, y fue la expresión más condescendiente que había visto nunca. Era una sonrisa de lástima. Lo es, dijo. Lleva mucho peso sobre sus hombros. La administración del hospital puede ser tan rígida. Es un visionario. Realmente necesita gente a su alrededor que entienda su potencial. Gente como yo, no como tú, no lo dijo. Pero lo oí. Bueno, tiene suerte de tener colegas tan comprensivos, dije, poniéndome las gafas de sol. Me preocupan sus niveles de estrés. Tiene 45 años, ¿sabes? Tiene que tener cuidado con su corazón. Vi un destello de molestia en sus ojos ante la mención de su edad. Está en excelente forma, dijo bruscamente. Tiene la energía de un hombre de la mitad de su edad. Por supuesto, dije, dándome la vuelta para irme. Fue un placer conocerte, Mónica. Estoy segura de que te veré mucho más. Salí de la cafetería, con el corazón acelerado. No era solo una aventura. Era una creyente. Se había creído su mito porque ayudó a escribirlo. Y peor, pensaba que yo era el ancla que lo arrastraba hacia abajo. 2 días después, estaba sentada en el salón de té del Charleston Place Hotel con mi primo Barrett. Barrett era el presidente de la junta directiva del hospital. Era familia. Me había llevado al altar cuando mi padre no pudo. El té es excelente, Catherine, dijo Barrett, untando mantequilla en un bollo. Pero no me has pedido que venga aquí para discutir los méritos del Earl Grey. Pareces resuelta. Esa es la mirada que ponía tu madre justo antes de despedir a un contratista. Dejé mi taza. No quería hacer esto. Destruir la reputación de Christopher me salpicaría de barro a mí también. Pero no tenía elección. Barrett, dije en voz baja. Necesito hablarte sobre la donación de la familia, los 2,5 millones para la nueva ala quirúrgica. Barrett dejó de masticar. ¿Hay algún problema? La ceremonia de inauguración es el próximo mes. Necesito suspender el desembolso, dije. Frunció el ceño. Catherine, sabes que ya hemos asignado esos fondos en el presupuesto. Los contratos están firmados. Si retiras el dinero ahora, crea un déficit significativo. ¿Lo sabe Christopher? Christopher es la razón por la que lo estoy retirando, dije. Barrett me miró fijamente. No entiendo. Tengo razones para creer que existen responsabilidades éticas con respecto al liderazgo de esa ala, dije, eligiendo mis palabras con la precisión de un cirujano. Actualmente estoy realizando una auditoría de nuestras finanzas personales y he encontrado irregularidades, unas muy significativas. Irregularidades, repitió Barrett, su voz bajando a un susurro. ¿Estás diciendo que está robando? Estoy diciendo que ha utilizado el nombre de Beaumont para asegurar préstamos sin mi consentimiento, dije, y tengo razones para creer que está tergiversando su relación con la Junta ante inversores externos para una empresa privada. El rostro de Barrett se puso pálido. En nuestro mundo, el adulterio era un escándalo, pero la irregularidad financiera era una sentencia de muerte. Catherine, dijo, inclinándose. Si esto es cierto, si está usando el nombre del hospital para estafar a inversores, la Junta tiene que saberlo. Tenemos problemas de cumplimiento. ¿Tenemos responsabilidad? Lo sé, dije. Por eso te lo estoy diciendo. Pero necesito tiempo. Necesito unas pocas semanas para asegurar mi posición antes de que la bomba estalle. Necesito que congeles el proyecto, pero dile que es un retraso burocrático. Culpa a los permisos de la ciudad. Culpa a la Agencia de Protección Ambiental. Simplemente no dejes que toque un centavo más del dinero de la familia. Barrett me miró durante un largo momento. Luego asintió. Llamaré al director del proyecto hoy, dijo. Hemos tenido algunas preocupaciones sobre el sistema de climatización. Eso debería darte un mes. Gracias, Barrett. Kat, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. ¿Quieres que lo mate?
Profesionalmente hablando. Todavía no, dije, tomando mi té. Quiero verlo morir de hambre primero. La siguiente parada fue el despacho del abogado para firmar los papeles que cortarían oficialmente la arteria financiera. Sutton tenía los documentos listos. Esta es la revocación de acceso, explicó Sutton, deslizando una pesada pila de papeles sobre el escritorio. Una vez que firmes esto, la cuenta conjunta se congela. Las tarjetas de crédito vinculadas al fideicomiso se cancelan. La transferencia automática que paga la hipoteca, los pagos del coche, las cuotas del club. Todo se detiene. Hazlo, dije, cogiendo el bolígrafo. Mi teléfono vibró. Era Christopher. Miré la pantalla. Llamada de esposo. Aún no había cambiado el nombre del contacto. Contesta, susurró Sutton. Actúa normal. Probablemente esté comprobando lo del dinero. Respiré hondo y deslicé para contestar. Hola, cariño, dije, con voz ligera. Catherine, dijo Christopher. Sonaba estresado. Podía oír el ruido de fondo de la cafetería del hospital. ¿Fuiste al banco? La transferencia de los $50.000 aún no ha llegado a la cuenta. Los inversores me están presionando. Oh, lo sé, dije, poniendo los ojos en blanco hacia Sutton. Acabo de estar allí. El señor Sterling dijo que hay una especie de nueva regulación federal sobre transferencias grandes. ¿Seguridad Nacional o algo así? Está reteniendo todo por 48 horas. Seguridad Nacional, espetó. Eso es ridículo. Transferimos dinero todo el tiempo. Lo sé, es tan molesto, dije, canalizando mi mejor personaje de esposa indefensa. Le grité, Christopher. De verdad que sí. Pero dijo que tiene las manos atadas. Dijo que debería liquidarse para el viernes. Exhaló, un agudo siseo de frustración. ¿El viernes, Catherine? Les dije que tendría el cheque hoy. Esto me hace parecer incompetente. Lo siento mucho, cariño, arrullé. Estoy haciendo todo lo que puedo. Quizás puedas explicarles. Diles que el banco está siendo difícil. No puedo decirles que mi esposa no puede gestionar una simple transferencia bancaria, murmuró. El insulto me dolió, pero lo dejé pasar. Lo intentaré de nuevo mañana, prometí. No te preocupes, lo arreglaré. Más te vale, dijo y colgó. Miré a Sutton. Está desesperado. Ya ha prometido el dinero. Bien, dijo Sutton. Cuando un hombre está desesperado, comete errores. Firma los papeles. Firmé mi nombre. Con cada trazo del bolígrafo, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Estaba cortando la cuerda. Él estaba en caída libre, y ni siquiera lo sabía todavía. La violencia administrativa comenzó a la mañana siguiente. Me senté en mi escritorio con una lista de números y una taza de café que finalmente sabía bien. Punto 1. El BMW Serie 7. Llamé al corredor de seguros. Sí, soy Catherine Hayes. Me gustaría retirar el BMW de la póliza con efecto inmediato. Por supuesto, señora Hayes, ¿vendió el vehículo? Estamos reestructurando nuestra flota, dije vagamente. Solo el Audi permanece cubierto. Y envíe el aviso de cancelación a la dirección de la casa, por favor. Ciertamente. Punto 2. El Club de Campo de Charleston, servicios para miembros. Una voz alegre respondió. Soy Catherine Hayes. Noté una discrepancia en nuestras cuotas. Me gustaría eliminar al miembro asociado de mi cuenta. ¿El miembro asociado se refiere al Dr. Hayes? Sí. La membresía principal está a mi nombre, ¿correcto? Como miembro delegado. Eso es correcto. Su abuelo fue miembro fundador. Excelente. Por favor, elimine al Dr. Hayes. No está usando las instalaciones lo suficiente como para justificar el gasto. Nos estamos ajustando el cinturón. Ya veo. No tendrá acceso por la puerta, señora Hayes, ni privilegios de golf. Entiendo, dije. Por favor, desactive su llavero hoy. Colgué. Se sentía mezquino.
Se sentía pequeño, pero era necesario. Christopher se definía por estos símbolos: el coche, el club, el acceso. Sin ellos, era solo un tipo con muchas deudas y un ojo errante. No solo le estaba quitando su dinero. Le estaba despojando de su identidad. Sutton me llamó el jueves por la tarde. Encontré algo interesante en los registros de propiedad, dijo. Su voz tenía esa seca diversión de abogado. ¿Qué es?, pregunté, paseando por la sala de estar. Bueno, la casa en Trad Street está en el fideicomiso, obviamente. Pero cuando tú y Christopher os mudasteis hace 20 años, tu padre te hizo firmar un contrato de arrendamiento para mantener el estado fiscal limpio. Lo recuerdo, dije. $1 al año. Correcto. Pero aquí está el truco. El contrato de arrendamiento está solo a tu nombre. Christopher figura como ocupante autorizado, no como inquilino. ¿Un ocupante? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dijo Sutton, es que un inquilino tiene derechos. Un ocupante es un invitado. Un invitado al que se le puede revocar la invitación en cualquier momento por el arrendatario. Dejé de pasear. Miré la habitación. Miré las molduras del techo, la alfombra antigua, la chimenea donde colgábamos nuestros calcetines cada Navidad. ¿Estás diciendo que puedo echarlo? Estoy diciendo que no necesitas un decreto de divorcio para hacer que se vaya, dijo Sutton. Solo necesitas revocar sus privilegios de invitado. Técnicamente, está allanando la propiedad en el momento en que le dices que se vaya. ¿Puedo cambiar las cerraduras? Si le das un aviso razonable para que recoja sus propiedades, absolutamente. Es tu casa, Catherine. Él solo está durmiendo en el sofá. Me reí. Fue un sonido frío y duro. Durante 20 años, había actuado como el señor de la mansión. Se había quejado de la factura de la calefacción, criticado el paisaje, recibido a sus colegas en el comedor como si fuera el dueño de la mesa. Y todo este tiempo, era solo un huésped a largo plazo. Redacta el aviso, dije. ¿Tenlo listo? Viernes a la hora del almuerzo. Estaba en el jardín podando las rosas agresivamente. Mi teléfono sonó. ¿Christopher? Catherine. Estaba gritando. Podía oír el traqueteo de los cubiertos y el zumbido de un restaurante concurrido. Hola, cariño, ¿por qué gritas? Mi tarjeta, siseó. Estoy en Old Chap House. Estoy con los inversores. Acabo de intentar pagar el almuerzo. La tarjeta corporativa. Fue rechazada. Oh, no, dije, cortando una cabeza muerta de una rosa amarilla. Eso es terrible. Es humillante. El camarero volvió a la mesa y dijo, tarjeta rechazada, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Tuve que pedirle a uno de los inversores que lo cubriera. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? Puedo imaginarlo, dije. Parece que no tienes dinero. ¿Por qué no funciona?, exigió. Dijiste que la transferencia se liquidaría el viernes. No lo sé, Christopher, mentí. Quizás el banco congeló la tarjeta por la actividad sospechosa, ya sabes, con la transferencia siendo marcada por seguridad nacional y todo eso. Actividad sospechosa, estoy tratando de construir un negocio aquí. Estoy segura de que es solo un fallo, dije con voz tranquilizadora. ¿Tienes tu tarjeta personal? Probé esa también. Está al máximo. Por supuesto que lo estaba. Había comprado un brazalete de diamantes con ella. Bueno, quizás deberías haber comprobado el saldo antes de pedir la carne de Wagyu, dije, dejando que una pequeña gota de veneno se filtrara en mi voz. Hubo un silencio en la línea. Un momento en el que procesó mi tono. Catherine, dijo lentamente. ¿Qué está pasando? Estoy podando las rosas, Christopher, dije. Realmente tengo que irme. Los pulgones están terribles este año. Simplemente le chupan la vida a todo hasta que la flor muere. Pero no te preocupes, me estoy deshaciendo de ellos. Colgué. Me quedé allí, bajo la luz del sol, sosteniendo las tijeras. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había ido. En su lugar, había una certeza fría y clara.
Estaba empezando a entrar en pánico. Las grietas se estaban mostrando. Era hora de derribar toda la casa. Oí el Audi rugir por la entrada, el motor acelerando con la agresividad de un hombre que sentía que el mundo le debía una explicación. Estaba arriba, en la suite principal. Había pasado la última hora empaquetando sus cosas. No de forma ordenada, no con el cuidado de una esposa. Había metido sus trajes a medida en bolsas de basura. Había tirado sus caros mocasines italianos en una caja de cartón etiquetada como varios. Oí el portazo de la puerta principal. La casa se estremeció. Catherine, gritó, su voz quebrada, aguda y fina por el pánico. No respondí. Me senté en el sillón de orejas junto a la ventana, sorbiéndote helado, escuchando sus pesados pasos subiendo las escaleras. Intentó abrir la puerta del dormitorio. El pomo traqueteó violentamente, luego un golpe sordo, su hombro golpeando la madera. «Abre esta puerta, ¿por qué está cerrada con llave?» Dejé mi té en el posavasos. Fui a la puerta, pero no la abrí. Apoyé la frente en la madera fría. La puerta está cerrada con llave, Christopher, porque esta es una residencia privada, dije con calma. Y tú ya no estás en la lista de invitados. ¿Lista de invitados? ¿De qué demonios estás hablando? Yo vivo aquí, esta es mi casa. En realidad, dije, no lo es. A partir de las 4 de esta tarde, Sutton presentó el aviso de desalojo. Eres un ocupante autorizado cuya autorización ha sido revocada. Tienes 30 minutos para recoger tus efectos personales antes de que llame al sheriff. Estás loca, escupió. No puedes echarme. Estamos casados. El matrimonio es un contrato, dije. Y también lo es la escritura de esta casa. Violaste ambos. Ahora, aléjate de la puerta para que pueda poner tus maletas en el pasillo. No voy a ninguna parte, gritó. Voy a derribar esta puerta. Si lo haces, dije, mi voz bajando a un susurro. Tuvo que inclinarse para oír. Añadirás la destrucción de propiedad a la lista de delitos graves que Sutton está compilando actualmente. Fraude, falsificación, violaciones de valores. ¿Realmente quieres añadir un cargo de disturbio doméstico a tu currículum justo antes de la revisión de la Junta Médica? Silencio. Un silencio de respiración pesada al otro lado de la puerta. Estaba calculando. Se estaba dando cuenta de que la pared contra la que estaba golpeando no estaba hecha de yeso. Estaba hecha de dinero y ley, dos cosas de las que se estaba quedando rápidamente sin ellas. Estás fanfarroneando, dijo. Pero la convicción se había ido. Pruébame, dije. Ya he llamado al oficial Miller. Está patrullando el vecindario. Odia el papeleo, Christopher. Realmente odia arrestar a médicos en sus propias entradas. No le hagas hacerlo. No se fue. Bajó y empezó a servirse una bebida. Oí el tintineo del decantador de cristal. Iba a esperar a que me rindiera. Pensó que yo seguía siendo la mujer que arreglaba las cosas, la mujer que evitaba las escenas a toda costa. Olvidó que yo también era la mujer que diseñaba cimientos a prueba de huracanes. Llamé a la oficina del sheriff, no a la línea de emergencia, sino a la línea directa del sargento de guardia, a cuya hija le había escrito una carta de recomendación. 10 minutos después, las luces azules parpadearon a través de las cortinas transparentes de la sala de estar. Bajé las escaleras. Christopher estaba sentado en el sofá, un vaso de whisky en la mano, con aspecto desaliñado y desafiante. Cuando sonó el timbre, se estremeció. Abrí la puerta. El oficial Miller estaba allí, con el sombrero en la mano. Buenas noches, señora Hayes, dijo cortésmente. Recibimos una llamada sobre un intruso. Sí, oficial, dije, haciéndome a un lado. Este caballero se niega a abandonar la propiedad después de haber sido notificado formalmente. Christopher se levantó, su cara enrojeciendo profundamente. Esto es ridículo, Miller. Soy su esposo. Vivo aquí. En realidad, señor, dijo Miller, sacando un papel doblado de su bolsillo. La copia que Sutton había enviado por fax. Según los registros de propiedad, esta casa pertenece al fideicomiso Beaumont. Usted figura como ocupante.
La señora Hayes tiene derecho a revocar ese estatus. Esto es un asunto civil, farfulló Christopher, señalándome con un dedo tembloroso. Está haciendo esto para humillarme. Se convirtió en un asunto penal cuando amenazaste con derribar la puerta, Christopher, dije suavemente. No me siento segura. Ese fue el tiro de gracia, las palabras mágicas. No me siento segura. La postura del oficial Miller cambió. Enderezó los hombros, su mano se acercó a su cinturón. Señor, dijo, su voz bajando una octava. Voy a necesitar que deje la bebida y salga. Podemos hacer esto por las buenas, donde usted coge sus maletas y llama a un taxi. O podemos hacerlo por las malas, donde se va en la parte trasera de mi coche patrulla. Christopher miró a Miller. Me miró a mí. Miró el vaso de cristal en su mano, el último símbolo de la vida que estaba perdiendo. Golpeó el vaso contra la mesa de centro con la fuerza suficiente para romper el posavasos. Bien, siseó. Bien, ¿quieres jugar así? ¿Te arrepentirás, Catherine? Me suplicarás que vuelva. No olvides tus cajas, dije, señalando el triste montón de cartón en el pasillo. Empaqué tus artículos de aseo. Incluso incluí la crema hidratante. Pareces cansado. Agarró las cajas, luchando con el peso, y salió furioso a la noche. Observé desde la puerta cómo metía su vida en el maletero del BMW, el coche que no sabía que no estaba asegurado, y salió chirriando de la entrada. Cerré la puerta. La cerré con llave. Y entonces, por primera vez en 20 años, respiré. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas telefónicas, no de Christopher, sino de las personas a las que les había mentido. Señora Hayes, soy Marcus Thorne. Nos conocimos en la gala. Por supuesto, Marcus, dije, poniendo mi mejor voz de anfitriona. ¿Cómo estás? Estoy preocupado, Catherine. He estado intentando localizar a Christopher. Teníamos un acuerdo verbal sobre la inversión en Summit Surgical. Nos aseguró que el capital estaba garantizado a través del fideicomiso de su familia. Oh, Marcus, dije, dejando escapar un suspiro pesado y trágico. Temía que pudiera haber dicho eso. ¿Temías? Christopher ha estado bajo mucha presión últimamente. La verdad es que el fideicomiso no tiene ninguna participación en Summit Surgical. Nunca la tuvimos. Intenté decirle que usar el nombre de Beaumont para asegurar capital privado era problemático, pero estaba tan entusiasmado. Silencio en la línea. El sonido de una chequera cerrándose de golpe. Nos dijo que tenía una carta de intenciones, dijo Marcus, con voz fría. Nos mostró un documento. ¿De verdad?, pregunté inocentemente. Estaría muy interesada en ver ese documento, Marcus, ya que soy la única fideicomisaria con autoridad para firmar, y ciertamente no lo firmé. Si está falsificando documentos, bueno, eso es un asunto para las autoridades, ¿no es así? Ya veo, dijo Marcus. Gracias por tu franqueza, Catherine. Necesito hacer algunas llamadas. Por favor, hazlas, dije. Y Marcus, si te pide dinero para un abogado, yo no se lo prestaría. Colgué. Me imaginé las fichas de dominó cayendo. Marcus llamaría a los otros inversores. Ellos llamarían al banco. El banco reclamaría el préstamo. El castillo de naipes no solo se estaba derrumbando. Estaba siendo incinerado. 3 días después, la junta directiva del hospital convocó una sesión de emergencia. Yo no estaba en la sala, pero mi presencia se sintió en cada documento que Barrett puso sobre la mesa de caoba. Esperé en el atrio del hospital, bebiendo café malo, viendo cambiar los números del ascensor. Finalmente, las puertas se abrieron. Christopher salió. No llevaba su bata blanca. Llevaba una caja de cartón, el símbolo universal de la muerte corporativa. Parecía más pequeño. La arrogancia que normalmente mantenía su espalda recta se había evaporado, dejando a un hombre encorvado y derrotado con una camisa arrugada. Me vio sentada en el banco. Se detuvo. ¿Estás contenta?, preguntó. Su voz era plana, hueca. No, dije honestamente. No estoy contenta, Christopher. Estoy aliviada.
Hay una diferencia. Me obligaron a irme, dijo, mirando al suelo. Barrett amenazó con ir a la policía con los cargos de falsificación si no renunciaba. Me van a denunciar a la junta médica por la aventura con una subordinada. Podría perder mi licencia. Podrías, asentí. Las acciones tienen consecuencias. Es un concepto que enseñan en el jardín de infancia. Me sorprende que te lo perdieras. No tengo nada, susurró. Ni trabajo, ni casa, ni dinero. Los inversores me están demandando por fraude. Tienes tu libertad, dije, levantándome. Querías una nueva vida, ¿no? Una vida con Mónica. Una vida sin la aburrida esposa vieja arrastrándote. La tienes. Ve a vivirla. Mónica se fue, dijo, una risa amarga escapando de sus labios. Me envió un mensaje esta mañana. Dijo que no podía estar con un hombre que mintió sobre su situación financiera. Dijo que tiene una reputación que mantener. Imagina eso, dije, una mujer que sale con hombres casados preocupada por su reputación. La ironía es asombrosa. Me ajusté el bolso en el hombro. Adiós, Christopher. Sutton se pondrá en contacto sobre el acuerdo de divorcio. Te sugiero que firmes lo que sea que envíe. Es la única forma de que no vayas a la cárcel. Me alejé. No miré hacia atrás. Salí del hospital que había utilizado para construir su ego, pasé por la pared de donantes donde el nombre de mi familia estaba grabado en oro, y salí al sol brillante y cegador. La batalla legal fue corta, brutal y completamente unilateral. Nos reunimos en la sala de conferencias de Paxton y Sterling. Christopher tenía un abogado tipo defensor público, un hombre con un traje barato y una expresión cansada que claramente sabía que estaba en desventaja. Sutton puso las pruebas sobre la mesa, los registros del teléfono desechable, los registros del GPS, los documentos de préstamo falsificados, la contabilidad forense de los fondos robados. Estamos preparados para presentar cargos penales por hurto mayor y falsificación, dijo Sutton, golpeando la pila de papeles. O podemos resolver esto civilmente. Christopher miró los papeles. Me miró a mí. Sus ojos estaban enrojecidos. No se había afeitado en días. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Todo, dije. No tengo nada. Tienes un ingreso futuro, corrigió Sutton. Por muy escaso que sea. Queremos una confesión completa de la deuda. Le debes al fideicomiso $340.000 por tu educación. Le debes al fideicomiso $200.000 por el préstamo fraudulento. Queremos un plan de pago. No puedo pagar eso. Estoy desempleado. Entonces conducirás para Uber, dije. O trabajarás en una clínica de atención urgente en medio de la nada. No me importa cómo lo ganes, Christopher. Pero devolverás cada céntimo que tomaste de mi familia. No saldrás de este matrimonio con una ganancia. Su abogado se inclinó y le susurró al oído. Christopher asintió lentamente. Parecía derrotado. Parecía roto. Bien, dijo. Dame el bolígrafo. Firmó. Renunció a su derecho sobre la casa, a los coches, a cualquier pensión alimenticia. Firmó una admisión de deuda. Firmó su vida. Al verlo firmar, sentí una extraña sensación. No era triunfo. Era la sensación de un peso pesado finalmente siendo depositado. Ya no lo estaba cargando. La tinta estaba seca. El notario selló los documentos con un golpe sordo. Está hecho, dijo Sutton, cerrando la carpeta. Christopher se levantó. No me miró. Miró la puerta como si fuera un portal a una dimensión hostil. Catherine, dijo, deteniéndose con la mano en el pomo. ¿Algo de eso fue real, los 20 años? Lo miré. Recordé al hombre con el que me había casado. Recordé las risas, los viajes a la costa, los momentos tranquilos antes de que la ambición se lo comiera vivo. Fue real para mí, dije. Por eso tuve que destruirte. Porque tú lo hiciste falso. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Luego abrió la puerta y salió. Fui a la ventana.
Lo vi cruzar el estacionamiento hacia un Honda Civic oxidado. Un coche de alquiler, probablemente, o uno prestado. Tuvo problemas para arrancarlo. Tartamudeó, se ahogó, y finalmente arrancó. Se fue, incorporándose al tráfico. Solo otro coche gris en un mar de coches grises. Sutton se acercó a mi lado. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Y por primera vez en meses, no era una mentira. De hecho, estoy bien. ¿Y ahora qué?, preguntó Sutton. Tienes la casa. ¿Tienes el dinero? ¿Qué vas a hacer? Miré el horizonte de Charleston. Vi las grúas, la construcción, el crecimiento. Voy a construir algo, dije. Algo que tenga mi nombre. Y esta vez, voy a revisar los cimientos yo misma. Es increíble lo mucho que puede cambiar en 90 días cuando no estás cargando con 80 kilos de peso muerto. Ayer me encontré a Christopher en el supermercado. No en el mercado gourmet del pueblo, sino en la cadena de descuento en las afueras de la ciudad donde estaba comprando suministros para el banco de alimentos en el que ahora soy voluntaria. Al principio no me vio. Estaba mirando las cenas congeladas, calculando el precio por onza. Parecía ordinario. Llevaba pijama quirúrgico, unos genéricos, no los de seda azul bordada que solía preferir. Había ganado un poco de peso, perdido un poco de pelo. Parecía un hombre cansado de mediana edad que trabajaba demasiado por muy poco dinero. Oí que está trabajando en una clínica sin cita previa en North Charleston, tratando infecciones de sinusitis y esguinces de tobillo. Sin galas, sin premios, sin enfermeras mirándolo como si fuera un dios. Solo turnos de 12 horas y un apartamento tipo estudio. Casi me doy la vuelta. Casi lo dejo con su lasaña congelada y sus remordimientos. Pero entonces recordé quién era yo. Me acerqué a él. Hola, Christopher. Dio un respingo. Se giró agarrando una caja de filetes Salisbury como un escudo. Catherine, tartamudeó. Yo. Vaya, te ves genial. Y era verdad. Llevaba un traje de lino que había diseñado yo misma. Me había cortado el pelo corto, un bob afilado y angular que dejaba mi cuello al descubierto. Parecía una arquitecta. Estoy genial, dije. Solo quería darte las gracias. Parpadeó. ¿Agradecerme por qué? Por llamarme socia, dije sonriendo. Fue lo más honesto que me dijiste. Me recordó que esto era un acuerdo de negocios, y en los negocios tienes que saber cuándo cortar tus pérdidas. Miró sus zapatos. Echo de menos la casa, susurró. Es una casa preciosa, estuve de acuerdo. Estoy convirtiendo la casa de carruajes en un estudio. Estoy empezando mi propia firma, Beaumont Design. Deberías visitar nuestro sitio web. Hacemos renovaciones. Nos especializamos en derribar estructuras inestables y construir algo que dure. Le di una palmada en el brazo. Fue un gesto de pura benevolencia tóxica. Cuídate, Christopher. Asegúrate de pagar esa factura el primero. Sutton se pone de mal humor cuando los cheques llegan tarde. Me alejé, el clic de mis tacones en el linóleo sonando como aplausos. No miré hacia atrás. Tenía una reunión con un contratista en 20 minutos. Y por primera vez en mi vida, yo era la que sostenía los planos. Si esta historia resonó contigo, deja un me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar cualquier comentario abajo. Incluso una sola palabra. Tal vez dime desde dónde estás viendo o qué hora es para ti en este momento. A veces, una palabra es suficiente para decir que estuviste aquí.